Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al video de hoy. Hoy vamos a hacer estos lindos aros redonditos, macheteados en la base. Aquí tengo distintos tamaños. Perdón, pero no he movido la cámara. ¿Ves? Aquí hay uno más chiquitito. Este está hecho con un alambre de 5 centímetros, alambre 0,9, y este está hecho con un alambre de 6 centímetros. Entonces, de repente, depende también de el volumen de la circunferencia que ustedes quieran hacerlo. Este está hecho con un lápiz Sharpie, que el lápiz Sharpie tiene un ancho más o menos de 11 milímetros. Acá lo tienen. Esto mide, digámoslo al tiro, 11 milímetros. ¿Ves? Entonces, esta parte de acá mide 11 milímetros. La parte de adentro, aproximado. Eso. Después de golpeado queda un poquito más grande. Se ven muy lindos puestos, la verdad. Muy, muy bonitos. Así que vamos a partir. Vamos a cortar dos alambres de bronce en este caso. Vamos a hacerlo en bronce y bañado en oro. Y lo vamos a hacer con una circunferencia de 11 milímetros, que es la del Sharpie. Así que vamos a usar este mismo Sharpie. Pero primero vamos a marcar más o menos 1,5 centímetros. 1,5 centímetros. Este es el poste. Este es el poste, que es el que va aquí atrás. ¿Ven? Este poste. El poste en joyería debe medir más o menos entre 11 a 13 milímetros. No debe medir más ni menos. Eso es más o menos la medida aproximada que debe medir, para que quede cómodo, para que no se salga, etc. Entonces vamos a marcar aquí 15 milímetros o 1,5 centímetros para que nos quede bien. Luego, con nuestro alicate plano, vamos a doblar en 95 grados el poste. Ahí. 95 grados. Ahí está justo 95 grados. Lo apretamos bien, que nos quede bien marcado los 95 grados. Ahí. Acá hacemos lo mismo con el otro. Listo. Una vez que los tenemos marcados, vamos con nuestro lápiz Sharpie. Nos ponemos en paralelo al lápiz Sharpie, el poste paralelo al lápiz Sharpie. Ahí. Y damos toda la vuelta. Damos toda la vuelta hasta sobrepasar un poquito, porque ahí después nos vamos a amarrar en el poste. Entonces damos toda la vuelta y sobrepasamos un poquito. Ahí. Una vez que lo tenemos listo, juntamos, ¿no es cierto?, esto con el poste. Nos preocupamos de enderezar bien el poste, que nos quede bien en 90 grados, bien derechito, para que no se nos enchueque una vez que lo amarremos. Así que esto hay que levantarlo un poquito, asegurarnos que nos quede bien derecho el poste, que nos quede totalmente perpendicular. Y una vez que lo tenemos perpendicular, ya podemos, ¿no es cierto?, doblar, o sea, enrollar, porque en el fondo lo que vamos a hacer es enrollar este alambre sobre el poste. Y para eso lo vamos a tomar acá y le vamos a hacer un pequeño doblez para que sea más fácil. Un pequeño doblez, ahí. Un pequeño doblez. Y vamos, más o menos se necesitan 5 milímetros para enrollarlos alrededor del poste. Sin apretar mayormente, suave. Ahí, ¿ves? Se hace un loop y queda bien. Todavía no está redondeado porque falta terminarlo. Pero en el fondo tomamos la punta y entramos y lo empujamos el alambre de tal forma de redondear alrededor del poste. Ahí. Hacemos ahí una vueltecita nomás, no es necesario más. Una vueltecita. Un loop bien apretadito ahí, que nos quede bien apretadito el loop. Y bien abajo. ¿Se fijan? Apretamos bien el loop. Ahí. Y lo apretamos bien
en el poste. Luego tomamos el aro y lo perfeccionamos en nuestro formato, que esto puede ser cualquier cosa redonda. Nos aseguramos que nos quede bien redondito. Lo giramos alrededor. Esto ustedes también lo pueden hacer con un alicate redondo, con un palo, etc. Aquí, si ustedes se fijan, esto no está bien apretadito, lo vamos a volver a apretar. Que nos quede bien apretado ahí, bien cerrado. Y con la puntita hacia abajo para que no pinche. Ahí. Perfecto. Y ahí los tenemos los dos aros, ¿ven? Ahora nos falta golpearlos y perfeccionar el poste. Para golpearlo vamos a usar nuestra base de metal, ¿sí? Nuestro martillo plano, y lo vamos a poner al revés y vamos a golpear de la mitad hacia abajo y como arrastrados, así. Fijan que ahí ya quedan bastante bien y nos falta ahora terminar nuestro poste, que debe medir, como ustedes saben, 11 a 12 milímetros. Lo ajustamos desde la última vuelta hacia atrás, o sea, desde que topa la regla, queda de 11 a 12 milímetros. En este caso le sobra muy poquito, le sobra 1 milímetro. Y vamos a cortar ahí ese milímetro. Perfecto. Aquí hacemos lo mismo, lo medimos y nos aseguramos que nos quede de 11 milímetros, no más. ¿Ok? Luego lo giramos en sí mismo para que quede bien duro. Esta parte es muy importante. Apretar sin fuerte, sino que cerrando las dos piezas del alicate y girándolas unas 5 veces. Si no les queda bien duro, pueden poner el alicate de esta manera y ahí girarlo. Ya en este contacto con ya ahí ya está duro ya. En el contacto con el alambre, con el alicate, ya se endurece. ¿No? Entonces se aseguran de dejarlo bien duro. Bien durito. Y ahora pueden hacerlo esto con una lima, ¿no es cierto? Y limarle la punta. Pueden hacerlo con una lima de papel, con una lima de metal, o lo pueden hacer con una broca copa como esta, que es como una copita, ¿no es cierto? Es así, y aquí alrededor tiene unas ranuritas que funcionan como lima. No me preocupo de sacarle todo el canto, ¿no es cierto? Perfecto. Y ahí están nuestros aros. ¿Ven qué lindos quedan nuestros aros redondos? Pueden quedar más grandes o más pequeños. ¿Ven? Acá tengo otro, que es el grande este es de cobre. Tengo estos otros que también son más chiquititos, que también quedan muy muy bonitos. Así que los invito a hacer estos aros, son muy simples y también se pueden decorar, ¿no es cierto? Estos quedan muy bien en la oreja porque quedan pegaditos. Y también se pueden decorar. Pueden ir a la serie de aretes pequeños de Mujer Decorados y ahí pueden verlo cómo se decora. Así que gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!